Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con el mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Hay drama. Hay mucho drama. También, por otro lado, estamos celebrando una decisión muy importante que se tomó hoy en el Supremo de los Estados Unidos, donde sí. legaliza la discriminación en contra de los matrimonios homosexuales y de parejas del mismo sexo. Así que celebramos tal decisión. La democracia, o digamos los derechos, vienen a Puerto Rico desde una relación bastante compleja. Así que hay que celebrarlo y hay que ver todas esas complejidades también. Hoy tenemos con nosotros a una persona que con su crítica produjo un parteaguas en el imaginario político de muchos intelectuales en Puerto Rico. Su crítica a lo que llamó el neonacionalismo o nacionalismo light ha sido una contribución admirada por muchos y debatida por otros, pero inevitable para cualquiera que quiera pensar sobre las posibilidades de las identidades de lo político, de las identidades y lo político en Puerto Rico. Su libro Nación Postmortem es ya lectura obligada en cualquier curso de historia e historiografía de Puerto Rico. También es autor de la antología El pasado ya no es lo que era, donde se presentan distintos enfoques historiográficos contemporáneos desde diversas latitudes y geografías. Es autor de varios artículos, tanto en revistas académicas como culturales, y tiene su propio blog, Pensar lo Contemporáneo. Hoy le damos la bienvenida al profesor de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Pavón. Saludos, Carlos. Saludos a ustedes y muchas gracias por la invitación. Qué bien, qué bien. Nosotros hicimos una lista de preguntas, siempre acostumbramos a hacer eso, y una lista temática que nos gustaría compartir contigo. Y se me ocurre comenzar tal vez con las palabras en sí. Tu blog se llama Pensar lo Contemporáneo, y yo sé que hay una clase que tú das o que dabas todavía, que se llama Problemas del Mundo Contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo para ti? ¿Es un término de diccionario o es una definición muy específica la que manejas? Sí. Bueno, muy buena pregunta, porque en el curso que te enseño ya hace bastante tiempo, aunque he ido modificando, no se parece nada al curso que doy ahora, el que daba cuando comencé en el 91. Lo primero que hago es un poco preguntarle a los estudiantes qué entienden por lo contemporáneo. Entonces ellos empiezan a tratar de fecharlo, ¿no? Cronológicamente. Bueno, pues lo contemporáneo sería a partir de la Revolución Francesa, o a partir de la Revolución Bolchevique, o a partir de la Segunda Guerra Mundial, o a partir del Muro de Berlín. Depende, ¿no? Y sobre todo, según van pasando los años, que uno se da cuenta que esos referentes cada vez se alejan más de los estudiantes que uno tiene. Yo comenzaba discutiendo en el 91 la caída del Muro de Berlín como si fuera un acontecimiento que yo había visto por televisión y que los estudiantes que tenían en aquel momento había visto por televisión, y hablaba de un anuncio de la Pepsi Cola que anunciaba la libertad en los mercados, y de repente un día dando clase hago el mismo chiste y hago referencia a ese mismo comercial y nadie sabía lo que estaba hablando. Y cuando se me ocurre preguntarle la edad a los estudiantes, ¿qué edad tenían cuando la fecha del 89-91? Y tenían 2, 3, 4 años. Y dije, bueno, espérate, ya yo tengo que cambiar mis referentes aquí. Pero lo contemporáneo, lo que sugiero es que no tiene que ver con cronología. Okay. No es un periodo histórico para mí. Es más bien una noción de tiempo-espacio donde convivimos, aunque ese tiempo y ese espacio no es homogéneo, ¿no? Okay. Es un estar juntos en un momento, en un lugar, en un espacio y tiempo, pero de nuevo, no es el tiempo homogéneo vacío del que hablaba Benjamin, porque se da que vivimos en un mismo tiempo, aparentemente, pero la simultaneidad del tiempo es algo que está en cuestión. Entonces, el blog tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar ese compartir, ese convivir en ese espacio-tiempo de una hora, siempre en movimiento, pero también tiene que ver con la noción de ser contemporáneo, y por eso hay un epígrafe que es de Agamben, del filósofo italiano Giorgio Agamben, que dice que ser contemporáneo
es alguien que vive en su tiempo en un desajuste o desfase con ese tiempo, con una incomodidad con ese tiempo. Y ese desfase y esa incomodidad es lo que le permite ciertamente un poco distanciarse y poder asumir la crítica de su propio tiempo. Entonces, por ahí iría la noción de lo contemporáneo que maneja el blog. Tenemos un contemporáneo en Australia que quisiera hacer una pregunta, estoy seguro. Miguel. Sí, me interesa, sobre todo sabiéndote historiador, ¿qué hace un historiador en lo contemporáneo? Y digo, no lo pregunto con ironía ni con mala leche, al contrario. ¿Cómo es que de momento lo contemporáneo es tu plato principal en tu trabajo? Y digo, es algo que llevas manejando. ¿Qué es una redefinición del historiador, de la historia? ¿Cómo ves tu función como historiador hurgando, digamos, el presente? Sí. Bueno, mira, primero lo de historiador, pues mucha gente, incluso bastantes colegas te dirían que yo no soy historiador. Vamos, para empezar por las definiciones de la disciplina, del trabajo de archivo, de lo que ellos consideran historia, pues ya estaría eso cuestionado. Yo tampoco nunca he asumido con solidez esa identidad, ¿verdad? Porque trabajo más cruzando campos disciplinarios. Pero hay una tradición en la historiografía que es bastante antigua, que plantea que la historia siempre es contemporánea, porque la historia siempre está contestando preguntas del momento. Por eso es que la historia siempre es revisionista, porque si la historia diera clausura a los problemas que se plantea, cesaría como disciplina. O sea, en cada momento los historiadores y las historiadoras se hacen preguntas sobre el pasado, pero realmente es una especie de proxy, ¿no? Lo que estamos haciendo es, desde los problemas que indagamos hoy, o que nos incomodan hoy, o que nos preocupan hoy, los asuntos que nos convocan hoy, se buscan estudiar el pasado. Algunos buscan eso para supuestamente encontrar lecciones, como si las fueran a encontrar, o encontrar alguna moraleja, como si las fueran a encontrar. Pero el presente está conformado por lo que fue en algún momento el futuro de un pasado, y por lo tanto estamos ahí insertados mirando ese pasado siempre desde el presente. Eso sería una respuesta, porque, ¿verdad?, digamos, toda historia es contemporánea. Ahora, la otra respuesta sería que yo estoy trabajando específicamente en un campo que se está tratando de abrir camino en la historiografía, en Argentina, en Chile, en España, que se llama historia reciente. Algunos la llaman historia contemporánea, algunos la llaman historia viva, tiene muchos nombres. El asunto es que es trabajar asuntos que han causado, digamos, eventos traumáticos, acontecimientos de violencia o catastróficos que de alguna manera no han sido elaborados en la sociedad del momento, del presente. Y por lo tanto ese trauma sigue ahí bloqueado. Y tiene que ver con las dictaduras, con las guerras civiles, con la dictadura, con la represión, etcétera. Y ese campo trata desde actores, digamos, para dar un ejemplo bien específico, Argentina. Tú tienes una cantidad de ex militantes de grupos armados que fueron presos, que fueron reprimidos, que fueron torturados, que ahora son historiadores y quieren trabajar ese periodo del cual ellos son coetáneos y fueron partícipes. Entonces ya tú ves una serie de problemas éticos, políticos, cómo se va a posicionar ese sujeto frente a eventos del cual él fue protagonista, porque son eventos que el historiador más tradicional dice, no, eso no es historia, porque eso está muy cercano y todavía está presente, de un pasado que no ha pasado. Así que por esas dos vertientes yo me he colado. Lo otro y lo tercero, Miguel, sería que mi formación de bachillerato, la cual todavía para mí es significativa, fue en ciencias políticas. Y entonces pues yo mantengo esos lazos con la ciencia política, la sociología, y pues cruzo esa frontera. Se me ocurre, escuchándote, que cuando hablas de que hay unos traumas ahí todavía presentes, hay tal vez, no sé si quisiste decir esto, pero hay tal vez una dimensión terapéutica en el trabajo de la historia del presente. Eso es un debate. Si constituye o no un trabajo terapéutico, está vinculado otros al problema de la justicia. La justicia normativa del tribunal, donde los historiadores han jugado papeles importantes testificando. Seguro. En Argentina, en Sudáfrica, en otros lugares. Pero la justicia también, como lo plantea el filósofo Reyes Mates de España, la justicia como darle rostro, darle historia, devolverle la cara y el nombre a una gente que desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro.
O sea, un poco tratar de reparar lo irreparable en esa paradoja. Entonces, se vincula la historia a una labor ética, política, de justicia. Y también pienso en Levinas, ¿no? Cuando de alguna manera el imperativo ético o ese mandato ético se lee en el rostro del otro. Y cuando el otro no tiene rostro porque lo desaparecieron, entonces hay que construir uno. Supongo yo a través de ese trabajo histórico. Y es que ahí para algunos se vuelve problemático porque el historiador ciertamente juzga el pasado desde el presente, y claro, los historiadores más tradicionales dicen que esa no es la labor del historiador, que no es juzgar, que no es pasar juicio, aunque siempre se está haciendo. Sí, tal vez no hay escapatoria a ello. Siempre se está haciendo. Mira, tengo un comentario adelante. en esa misma línea. En el momento en que traemos lo contemporáneo o el presente o la concepción de la historia más cercano al presente, uno se pregunta, el que hace historia o el que entra en diálogo con la historia, de alguna manera contempla y analiza, ¿no? Y hay selección de datos, hay organización, hay literatura en la construcción muchas veces de relatos y demás. Pero en el momento en que se convierte en un objeto de contemplación, comentario, análisis y demás, ¿dónde queda la acción? Y ahí la pregunta mía va más dirigida a Carlos Pavón, el intelectual. Y digo, esta es como, ¿sabes? El mapa, una crítica trillada, es un tópico de que el intelectual comenta, analiza, pero entonces, ¿dónde queda la acción? Y lo digo particularmente, pues, porque mucho de tu pensamiento, agrupado bajo el concepto posmodernidad, para bien o para mal por algunos, que es otro tópico también, pudiera reducirse a manera de caricatura a que pues se desmantela toda esencia, todo metarrelato, toda verdad como una realidad única y demás, y que en medio de ese desmantelamiento, de esa fiesta de destrucción, no queda, digamos, coordenadas para la acción, y que la acción entonces se sale del registro de la actividad del intelectual. ¿Cómo tú te posicionas en esto? Y te anticipo que, por lo menos desde mi perspectiva, aplaudo mucho de esa labor de destrucción de esencias, y me alimenté como estudiante de ese trabajo, o sea que soy simpático a él. Pero por otro lado, en el momento en que uno entra en consideraciones de demonios, ¿qué me toca hacer? O sea, ya este es momento de actuar, o sea, ya no puedo simplemente contemplar el desfile de la historia y decir que lo contemporáneo es pasado y por ende es espacio de contemplación, necesito un espacio de acción. Y en medio de esa urgencia de actuar, ¿dónde queda la figura del intelectual y dónde queda Carlos Pavón, digamos, en ese argumento? Que ciertamente, digamos, en mi caso, yo vengo de una tradición, yo me involucré en las luchas políticas organizadas desde la adolescencia, desde los 15 años. Estuve organizando la juventud del PIB, en la IE, organizando escuelas superiores, luego en la universidad, hasta que me fui a hacer estudios graduados después de la huelga del 82-83, fui militante de organizaciones, ¿no? Y participando en todo tipo de acontecimientos. Una militancia que siempre estuvo alimentada, afortunadamente, por el estudio y por la crítica, desde leer en seminarios El Capital hasta otras cuestiones. Pero me fui a hacer estudios graduados y ahí obviamente me desvinculé porque me fui, en ese momento coincidió con la ruptura de la organización en la que yo militaba, en la que estaba también Roberto Alejandro y otras personas, y nos fuimos a hacer estudios graduados, un poco saliendo del país, un poco buscando oxígeno, otros contextos, porque estábamos un poco asfixiados entre la policía, el FBI y la propia izquierda con la que estábamos debatiendo. Y a mi regreso me ubico ya como profesor y la concepción de intelectual militante no la tengo, o sea, de intelectual / activista, porque un poco fui cultivando y refinando una concepción que ya venía ejerciéndose desde la crítica propia de las organizaciones, de reivindicar lo que llamó Althusser la práctica teórica. Es decir, que la teoría y la labor intelectual del pensar es una propia forma de praxis, con sus limitaciones, por supuesto, y que la contribución que uno puede hacer fundamental, sin excluir que yo como ciudadano puedo tomar la calle y participar en actividades, es dedicarse uno a la reflexión crítica de los asuntos que nos convocan y contribuir a
ayudar de alguna manera, aunque sea limitada, a complejizar fenómenos de nuestro momento. Y en ese sentido, pues se puede decir que yo he limitado mi acción intelectual a ese tipo de acción, de práctica, con todo lo que se pueda decir que, bueno, eso no conlleva otras formas de práctica. Yo creo que aquí hay una tradición demasiado fuerte, digo aquí, me refiero no a Australia, me refiero a Puerto Rico, pero corre en otros lugares, de un cierto antiintelectualismo, un cierto rechazo a la discusión teórica, a esa labor en sí misma, como una labor que hay que asumir. Yo no rechazo para nada otras formas de actividad o de praxis, si se quiere usar esa palabra, pero sí reivindico mi derecho a intervenir, porque yo lo considero como una intervención política, desde programas de radio, entrevistas, artículos en periódicos, lo propio que enseño en las clases, y por ahí uno asumo eso. Quizá alejándome de la matriz de la noción de intelectual comprometido o militante que cundió más fuertemente en los 70 y los 80, pero sin negar la necesidad de en este momento pasar de lo que tú llamas la fiesta de la destrucción, que yo creo que tuvo efectos políticos, a reconocer que en este momento eso no es suficiente. Yo creo que es un momento de repensar nuestras categorías políticas, de repensar nuestros imaginarios, de conversar, como una entrevista que puse ayer en el blog de una intelectual mexicana, Raquel Gutiérrez Aguilar, que me parece muy interesante, que es hora de conversar sobre todo lo que heredamos para comenzar a proponer, ya no individualmente, sino más colectivamente, alternativas y propuestas de cómo superar la crisis que vivimos. En ese sentido, pues, yo estoy en un momento donde he abandonado mi énfasis y mis trabajos sobre la llamada desmontaje y más pensando en las consideraciones ético-políticas del momento que vivimos. Fíjate, y en ese trabajo de repensar los conceptos, hace poco escribiste en el blog una nota que creo que se publicará también en otros medios. Sí, sale el viernes en 80 grados. Perdón. Y hablas sobre lo que ha estado ocurriendo en Turquía y en Brasil. Y también haces una crítica de los comentarios, o por lo menos algunas reflexiones de Alain Badiou sobre lo que está sucediendo en Turquía. Y más que nada haces un llamado a repensar términos y conceptos que los heredamos del siglo XX y cómo de alguna manera desde las realidades del siglo XXI tenemos que crear nuevos conceptos y si acoger algunos viejos, repensarlos. Te pregunto, ¿qué conceptos podríamos, uno, repensar, dos, crear y tres, conceptos como solidaridad, que creo que es uno de los ejemplos que te mencionamos? Por una razón muy específica, solidaridad, digamos, por lo menos desde donde yo vengo, que es la sociología, es un término que desde Durkheim es fundamental, y antes de eso también, pero fundamental para todo el desarrollo teórico. Y dos, solidaridad fue uno de los movimientos más importantes en los 90, ¿no? En una coyuntura que conoces muy bien. Bueno, te diría más, sí, que en mi caso y el caso de los que militábamos en la Unión de Juventudes Socialistas en la huelga del 82, esos dos eventos, la participación en un movimiento realmente de masas por primera vez en nuestra vida estudiantil y lo que estaba ocurriendo en Polonia con Solidaridad fue lo que marcó a llevarnos a cuestionar el leninismo, la noción de vanguardia, el partido y el control de los movimientos sociales, es decir, nos abrió o sea que para mí sí, sigue siendo, podemos hablar de eso, un concepto fundamental. Bueno, no sé, ¿y te has pensado en nuevos conceptos? Sí, digamos, bueno, mira, en esa crítica que le haces a Badiou. Lo que yo pienso, primero, claro, mi nota, que se convirtió en un ensayo corto, es un poco criticando lo que yo todavía veo en Badiou como una concepción de ese intelectual que se concibe como el guía de las masas. Yo sé que, ¿verdad?, no estoy criticando el pensamiento filosófico de Badiou en su totalidad, ni sus aportaciones sobre el acontecimiento y otras reflexiones que ha hecho, sino esa intervención coyuntural sobre lo que está ocurriendo en Turquía, que hay un mandato muy fuerte en ese texto de they must, tienen, ¿no? Y un poco un optimismo que yo creo que hay que estar esperanzado con estos movimientos, pero también tenemos que estar un poco a la guardia de que pueden no necesariamente convertirse en cambios radicales como uno quisiera, porque
de nuevo, hemos vivido mucha desilusión con movimientos que son... Yo pienso y yo escribí sobre eso en su momento, lo que ocurrió con la caída del muro de Berlín, el optimismo con Carta 77, con Solidaridad mismo, con esos movimientos, con pensar que iba a surgir una otra cosa distinta en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría. Y bueno, vemos ahora que lo que ha ocurrido allí no es exactamente una democracia radical o un socialismo democrático. Entonces, un poco con esa salvaguarda, pues aproximarse a esto. Ahora, lo que planteaba en el artículo es que el imaginario político del siglo XX, y esto no lo digo yo, o sea, no es original. Zizek lo viene planteando, Roberto Espósito lo viene planteando, otros pensadores lo vienen planteando. Se ha agotado. Yo digo que por implosión y por saturación. Es decir, en una combinación de implosión y saturación, ese imaginario político se ha agotado. Por lo tanto, hay que repensar las categorías de lo político y la política, pero sin abandonar la herencia completa del siglo XX. Porque hay demasiadas tradiciones del siglo XX, tradiciones radicales que fueron enterradas e invisibilizadas. Desde la oposición de izquierda en la Unión Soviética, la Kollontai, Benjamin, que ahora se ha redescubierto, pero más en una noción de lo puramente estético o otra, pero un poco, hay un Benjamin un poco despolitizado que anda por ahí, de la Rosa Luxemburgo, que es una figura cardinal y crucial, que también ha sido enterrada, hasta el movimiento consejista en los años 20 en Hungría. Podemos seguir por ahí, ¿no? Un Pulanza en los 80 y 90 escribiendo sobre las nuevas contradicciones del capitalismo. Es decir, hay todo un conjunto de pensadores y pensadoras que han sido que no aparecen en la tradición. Entonces un poco sería una labor de rescatar unas figuras cuyas voces han sido silenciadas en esa tradición, y hablo solamente de la tradición marxista, sin hablar de otras tradiciones, y a la misma vez reconocer que estamos frente a retos novedosos y que tendríamos que colectivamente comenzar a repensar, bueno, ¿qué realmente significa ser de izquierda hoy? Esa noción estuvo clara en la Revolución Francesa, en adelante, con los bolcheviques, en el siglo XX, pero ahora se desdibuja y no está claro exactamente qué significa ser de izquierda, ni cuál es el proyecto de izquierda o de izquierdas, y cuál es su proyecto. ¿Qué significa exactamente una revolución? Seguimos compartiendo la noción jacobina, bolchevique de la revolución, significa año cero y a construir desde cero, que hay un momento fundacional y que todo va a ser nuevo, o pensamos un poco como Laclau y Chantal Mouffe en un horizonte perpetuo de lo político, que lo político no se cierra y donde se van dando radicalizaciones de la democracia permanente. En ese yo me inscribo, ¿no? Esa noción de lo político como algo que no tiene sutura y que hay que continuar radicalizando, y que esa radicalización no tiene cierre. O sea, no hay un destino, no hay un punto fijo, no hemos llegado a, no hay un telos. Entonces por ahí, ¿verdad? Esa noción de revolución yo creo que hay que cuestionarla, la noción de izquierda hay que cuestionarla. Fíjate, y me interrumpen porque tengo la tendencia a seguir. No, tranquilo. Si uno coge la tradición socialista, las dos grandes tradiciones socialistas han sido fracasos. Las dos grandes, no estoy hablando de estas marginadas, invisibilizadas. La bolchevique, que se llamó la comunista, que tiene muchas vertientes, ¿verdad? La gran división chino-soviética, o la versión maoísta o la versión estalinista, que vinieron a ser formas, desde mi punto de vista, de capitalismo de Estado. Donde no hubo ninguna autoemancipación de la clase obrera, porque ninguna de esas dos sociedades tenía clase obrera mayoritaria, eran sociedades campesinas. O sea, fíjate que el socialismo marxista triunfa en toda una serie de países que Marx jamás pronosticó que hubiesen triunfado. O sea, no hubo una sola revolución socialista / comunista en un país industrializado capitalista. Fueron en países del tercer mundo de población fundamentalmente campesina. Y el proyecto socialista fue un proyecto de modernización brutal, pasando por una acumulación originaria de capital para supuestamente saltar la etapa capitalista para llegar al socialismo, pero se convirtió, desde mi punto de vista, en una forma de capitalismo de Estado, con una concepción juridicista o jurídica del socialismo. Si la Constitución dice que es un Estado socialista y que los obreros están en el poder, pues están en el... Por eso Fidel Castro decía en Cuba que mientras el Partido Comunista tomara las decisiones, en Cuba había comunismo o socialismo, independientemente si era con inversión extranjera y con capital extranjero. La otra gran tradición, entonces esta tradición fue impugnada por las revueltas en Hungría en el 56, por Praga en el 68, por diversos movimientos, por el trotskismo, por toda una serie de movimientos. La otra gran tradición, la socialdemocracia, ¿verdad? Que fue en la Primera Guerra Mundial que esas dos tradiciones se rompieron. Bueno, la socialdemocracia lo que ha sido es
la ideología, el discurso que ha modernizado el capitalismo en España, en Francia, o sea, se convirtieron en administradores del capitalismo, ambas con concepciones estatalistas. Entonces, si esas son las dos grandes tradiciones del socialismo, hay que buscar otra concepción que no vaya por ahí. Entonces, ahí que yo digo, hay que hacer arqueología y genealogía de rescatar concepciones enterradas, no solo marxistas, sino de otras voces radicales democráticas del siglo XX, incluso XIX, y a la misma vez hay que pensar de que el mundo es otro, y de que hay que, por ejemplo, esta intelectual, Raquel Gutiérrez, hablaba de, y no es la única, se viene hablando de eso, de impulsar lo que ella llama la idea fuerza de lo común. A mí me atrae mucho ese concepto, como imaginario político, lo común. La idea fuerza, así ella llama así, idea fuerza, ¿no? Que es una concepción marxista de la idea fuerza, ¿no? Y que lo común puede ser un aglutinante programático para este momento. Yo creo que por ahí habría que elaborar más. Muy bien. Con esa reflexión vamos a una pausa y nos vemos muy pronto aquí en Puerto Crítico con Carlos Pavón. Oye, para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bienvenidos de vuelta a Puerto Crítico. Hoy estamos con Carlos Pavón y estamos haciendo una reflexión muy interesante sobre el concepto de lo común. Como es uno de esos conceptos que tal vez sí nos pueden ayudar a pensar hoy, en el siglo XXI, sobre las diferentes manifestaciones políticas que se están dando alrededor del mundo. Miguel, ¿querías comentar algo? Sí, quisiera insertarme en la conversación. Fíjate, el tema de lo común está haciendo que intelectuales y pensadores de distintas corrientes de alguna manera estén encontrando en efecto una isla o un punto de encuentro razonable desde donde empezar a construir nuevos imaginarios políticos, sociales y demás. Así que el término está apareciendo y definitivamente pues nos hace, para bien, digo yo, bajar la guardia de los bastiones que cada cual pensaba ocupar y proteger y demás, y empezar a encontrar puntos de encuentro. Eso, ahí estamos claros. Ahora, y obviamente esta es la pregunta de repertorio, casi que obligada cuando tienes a Carlos Pavón delante, y es, ¿dónde entra un ensayo como Fungir como docente, que tanto que ha dado de qué hablar en su momento? Pues porque en medio de las tensiones de la guerra, mírame a mí, de la huelga del 2010, que se sintió como una guerra en su momento. Bueno, eso se salió ahí interesante. En la Universidad de Puerto Rico, en medio de la tensión de ese momento, pues caramba, sale un ensayo que parecía una lectura muy a la ligera, parecía retirar al profesorado, digamos, del conflicto, establecer unas líneas claras, quizás lo contrario a esa búsqueda de lo común y demás. Sabemos que es un ensayo que aguanta
más de una lectura y que algo rico de tu trabajo es precisamente esas líneas de ambigüedad, de imaginación, de creatividad, que no se pueden necesariamente interpretar como frases lapidarias o manual de instrucciones para seguirlo al pie de la letra. Te pregunto, Carlos, después de habiéndonos alejado de esos momentos de tensión, aunque la UPR siempre va a estar en algún espacio de tensión y discusión, pero habiéndonos alejado de ese momento tan digamos, sensitivo, ¿cómo ves fungir como docente o cómo lo haces, las ideas que planteas ahí, con el planteamiento de lo común? O sea, ¿hay espacio para matizar algunas de las cosas que dijiste en ese momento? ¿Sientes que a lo mejor te traicionaron las herramientas expresivas o te sientes cómodo con las líneas que llevabas en ese texto y que quizás ha habido ya, pues por las mismas ansiedades del momento, ha habido mucho de malinterpretación y de caricaturización de lo que entendías que estabas diciendo en lo que es ahora ya definitivamente un clásico de ese momento, de toda esa literatura que salió durante la huelga? Y déjame añadir una nota al calce que también habían personas ya hablando de lo común en ese momento, digamos, sugiriendo reflexionar con esos términos el mismo acontecimiento para algunos de lo que estaba sucediendo ahí. Un documento que yo suscribí, que aunque tengo diferencias con el documento, como todo documento que uno suscribe, entre otras mucha gente, pues uno hace concesiones, que se llamaba La Universidad que Queremos. Hay un apartado sobre lo común. Mira, Miguel, te agradezco la pregunta porque ese ensayo, que sí, ciertamente todavía aparece en 80 grados como uno de los más comentados. Hay 91 comentarios, aunque la inmensa mayoría no son sustantivos, sino más bien son ataques personales. Yo diría varias cosas. Primero, que en Puerto Rico, yo creo que en general, en la cultura antiintelectual que vivimos, pero en particular en momentos álgidos, hay una tendencia a leer lo que no se dice y a no leer lo que se dice. Y se le da mucho peso a quién escribe. Y ya, pues, en ciertos círculos, no. Yo fui posmoderno, reivindicación que nunca hice, ni autofiguración que nunca ha constado en ningún escrito mío de identificarme como posmoderno. Y antinacionalista, y anti esto y anti lo otro, y ya hay una carga ahí, hay gente que tenía, yo creo, hachas que amolar, que en ese momento, pues fíjate, mi libro no salió cuando el internet ni nada, y un poco salían referencias constantes en los comentarios de 80 grados a Nación Postmortem. Era como, bueno, no tuve chance de decirle a este tipo lo que quería, y aquí tengo la oportunidad y se lo voy a decir en este comentario. Eso es lo primero. Lo segundo, ese es un ensayo corto, muy breve, en un momento muy coyuntural, muy coyuntural. De hecho, estoy trabajando en un libro de ensayos, aparte de mi trabajo ya académico, que es una investigación de más años sobre la violencia extrema, que se va a llamar algo así como intervenciones incidentales, que son momentos coyunturales. Y entonces, claro, es un tema que se escribe, un texto que se escribe en un momento, como tú dices, muy álgido, de mucha tensión, y es muy corto. No hay espacio para uno elaborar lo que hubiese querido elaborar más profundamente. Lo tercero, que también hay una tradición muy entendible pero problemática de que en momentos de tensión y de lucha y momentos álgidos no se hacen críticas. O sea, no se interviene para criticar. Hay que estar solidario 100%. Entonces, fíjate, es interesante una de las vertientes de críticas que permitió o planteó o se vio como una propuesta para que los profesores se retiraran del escenario. He vuelto a releer el ensayo, incluso anoche, porque en las preguntas de ustedes había referencia a eso, y independientemente de la eficacia con lo que lo hice, el objetivo mío de ese ensayo era todo lo contrario. No era un ensayo, y invito a la gente a releerlo, no es un ensayo crítico de la huelga, no es un ensayo dirigido a los estudiantes, aunque ciertamente en la coyuntura en que se escribe el ensayo es la segunda huelga, no es la primera. Esa segunda huelga ya había dejado, para mí y para mucha gente, de ser una huelga en el sentido propio de la palabra, porque ya la universidad desafortunadamente se había normalizado aún con la presencia de la policía, las cosas se estaban dando normalmente. Mucho del liderato de la primera huelga, incluyendo a Arturo Ríos Escribano, y a Iván Char y Mariana Iriarte, estaban en contra de esa segunda huelga, estaban haciendo una función crítica, aunque obviamente no de denuncia ni de condena de esa huelga. Muchos profesores que habían apoyado firmemente la primera huelga no lo estaban haciendo. O sea, esa segunda huelga fue muy problemática y muy diferente a la primera.
Pero mi preocupación Cierto. no era la huelga estudiantil, porque yo digo claramente en ese ensayo y otro que escribí durante la primera huelga que se llamaba la estrategia del cierre, que las decisiones de los estudiantes son decisiones de los estudiantes y hay que respetarlas y tienen su autonomía. Mi problema es que los profesores, para poder construir lo común, para poder construir alianzas efectivas, los profesores tenemos que autoorganizarnos como un sector. Tenemos que tener autonomía y organización propia. Los trabajadores la tienen en la universidad, los estudiantes la tienen, los profesores no la tenemos. Entonces, lo que yo veía era una especie de solidaridad acrítica de un grupo que asume la representación de la totalidad del claustro, es la APU, que aún en sus filas había disidencia y que no hay manera de que los profesores tengamos una voz potente porque no somos capaces de autoorganizarnos políticamente como un sector. Porque es cierto que somos parte de una comunidad universitaria, pero cada sector tiene contradicciones con el otro y cada sector tiene contradicciones internas. Los profesores tenemos que resolver nuestras contradicciones internas autoorganizándonos. Por ejemplo, un corolario, y fue algo que me preguntó alguien en los comentarios, un corolario lógico del ensayo mío era que si los profesores se expresan, deliberan y democráticamente se expresan, por mayoría, a favor de apoyar de tales maneras la huelga, yo no puedo objetar a eso, ni podía objetar a eso. Yo lo que objeto es que un grupo, una fracción de los profesores, bastante minoritaria, se adjudique la representación de la totalidad de los profesores y ande dando declaraciones de apoyo cuando aún miembros de la APU en ese momento estaban dando clases en distintas librerías y en distintos espacios como la Fundación de Sila, cuando había administradores que eran profesores que apoyaban la huelga, que estaban haciendo su trabajo de directores de departamento. O sea, de una complejidad que yo conocía y sabía, y dice, bueno, pero así los profesores nunca vamos a ser efectivos. Entonces, para poder tener una comunidad universitaria fuerte, hay que negociar las contradicciones y los conflictos entre el sindicato, la hermandad, los estudiantes y los profesores. Pero para eso los profesores tenemos que tener una capacidad de autoorganizarnos como sector autónomo políticamente, porque no todas nuestras reivindicaciones son idénticas a las de los estudiantes. Sí hay reivindicaciones de toda la comunidad, pero tenemos también que luchar los profesores en la coyuntura en que tú bien sabes que se nos estaban reduciendo los salarios, los ascensos, los contratos, todo eso. Tenemos que ver cómo podemos nosotros como sector dar esa lucha. Yo creo que si el artículo se leyó como un llamado a retirarse los profesores del escenario, pues no cumplió su objetivo para nada. Wow. Digo, y también, Carlos, habría que comentar aquí, y va dirigido a otra pregunta que tenía en mente, que en el momento en que se escribe ahora, con el auge de las redes sociales y todos los espacios de discusión y negociación, y digo, esto es casi que un guiño al ojo a planteamientos centrales de la teoría postmoderna, pero que el texto desaparece como cuerpo y empieza a reaparecer ya no desnaturalizado de cierta manera, o pudiéramos decir enriquecido por todas las interpretaciones. O sea, que mucho de lo que ocurrió con ese texto también tiene que ver con su encuentro con las redes sociales y todas las microopiniones que se forman alrededor de... Y hubo una apropiación perversa, cínica de Ygritte, se me olvida su apellido de la señora Rivera, que rápidamente dijo que se había profesores que estaban cuestionando la huelga, que devuelvo y repito, no hay un cuestionamiento a la huelga en ese ensayo, yo no me meto con la huelga, que además, en todo caso, es una discusión de forma de lucha. Yo siempre apoyé las reivindicaciones estudiantiles. En todo caso, podemos discutir sobre si la táctica es efectiva, si se agotó, si la huelga ya dio lo que iba a dar, si había que pasar a otro tipo de forma organizativa, pero en todo caso es una decisión de los estudiantes, siempre ha estado claro. Ahora, asimismo, las decisiones de los profesores sobre cómo intervenir tienen que ser de los profesores y tenemos que ser capaces de organizarnos con voz propia, que eso es lo que enfatiza el artículo. Pero la instrumentalización de Ygritte fue importante porque entonces le permitió a alguna gente enseguida ver, este está con la administración y fíjate que ella lo acogió, y por eso ese artículo tiene una postdata que salió enseguida, aclarando que desautorizando completamente lo que estaba diciendo Ygritte como una cuestión oportunista y cínica. Y un poco precisamente ese aparecer en las redes sociales permite eso. Muchas veces pensamos en las redes sociales como inmediatamente progresistas o donde la gente se organiza de la nada para transformar el mundo. También, digamos, las otras fuerzas lo pueden usar. Y nunca hay garantía de que lo que uno diga se
se tuerza de X manera, ¿no? Una vez sale de la pluma de uno, del teclado, pues entra una arena de disputa de construcción de sentido. Exactamente, definitivo. Y otra cosa que a mí me gustaría traer, un poco Miguel trae el artículo Fungir como docente. Recuerdo en un tipo de panel que hubo en la tertulia de San Juan, yo asistí, donde tú discutías las diferentes, no me acuerdo ahora, que si no me equivoco, los diferentes discursos del soberanistas en Puerto Rico. Sí. Y hacías una crítica del por llamarle así, del neosoberanismo. Y en un momento alguien te preguntó o tú, si tenías esperanza o cómo tú veías el panorama, y tú dijiste, mira, para mí esto se fastidió, o sea, básicamente esto no tiene arreglo. Claro, esto fue antes de la huelga, esto fue antes de varias cosas, y dijiste, en cierta manera yo me conformo con que por lo menos hayan unas aceras anchas para caminar y unos arbolitos y café, y bueno, con eso pues yo me conformo. Entonces me pregunto, hoy, después de precisamente la huelga, después de tantos espacios que han abierto la misma tecnología, después de todo lo que está pasando en términos de las primaveras y los indignados y los Occupy, etcétera, etcétera, ¿cómo tú ves a Puerto Rico? ¿Cómo tú ves la situación aquí? Obviamente en todo ese contexto global y político post-huelga, por llamarle así. Continúa, digamos, con esa visión de lo político y de lo urbano, porque también hay una dimensión urbana que a nosotros no nos interpela porque nos interesa mucho la ciudad, sin duda. Mira, de nuevo, esa charla tiene como todo su historia y la di a petición del amigo mío Javier Ortiz, que es el dueño de la tertulia del Viejo San Juan, con mucha reticencia porque me traía una discusión que yo en verdad ya no quiero. Es como el tercer Godfather, ¿no? Que siguen jalando a uno a la discusión del nacionalismo y una cosa que yo de verdad no estoy manejando ahora. Y yo creo que ya yo dije lo que tenía que decir sobre eso, no tengo más nada que decir. Ahora, era específicamente sobre el soberanismo y yo planteé mi tesis de que el soberanismo era como como el entierro final, o sea, que ya no había independentismo, que de por sí ya era bastante conservador, sino que ahora lo que quedaba era soberanismo. Y que eso era ya el entierro final del independentismo histórico, porque si la gente podía hacer, como decía, una persona cuyo nombre no quiero repetir porque nada, no creo que, dado los nombres que hemos mencionado aquí, excepto el de Igri, pues no, nada, que podía ser popular y soberanista y todo a la vez, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, bueno, pero al final yo trato de intentar hacer una genealogía sobre cómo se pasó de independentismo al socialismo, como el socialismo que hubo aquí realmente siempre fue nacionalista y que nunca ha habido realmente un movimiento socialista de base, o sea, desde los trabajadores. Desafortunadamente el socialismo llega en los 70, el nuevo socialismo vía la Revolución Cubana y es el antiimperialismo, pero no hay socialismo proper, ¿no? Digamos, como tradiciones que hay en Argentina, México o Chile. Y entonces al final un poco tratando de salirme de la caseta del estatus, ¿verdad? Porque siempre quieren preguntarle a uno si uno es independentista. Yo tengo este discurso contra el black hole del estatus, que a fin de cuentas me parece que los tres estatus son igualmente conservadores y que si mañana hay una república en Puerto Rico, mañana, ¿cuál es la correlación de fuerza? ¿Quién va a ser presidente de la república? Pues, la misma clase política que gobierna ahora. ¿Y cuáles van a ser las políticas económicas? Las mismas políticas económicas que gobiernan ahora. Pues la independencia per se no nos asegura nada si no hay un movimiento social fuerte de izquierda, entre comillas, como sabemos que está en discusión, ¿no? Digamos, si no hay un polo alternativo, pues, como dijo Romero un día, si no nos dan la estadidad, yo soy independentista y probablemente sea el primer presidente de la República. Why not? O sea, él lo tenía claro, es decir, las políticas van a ser neoliberales, de privatización, de individualismo feroz, de mercado, todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué la independencia per se va a cambiar eso en este momento? Entonces un poco lo que quería decir ayer era que ninguna de esas alternativas nos iban a llevar a ningún sitio, es decir, diferente. Y un poco en tono serio y en broma, pues decir, mira, aquí no hay nada que buscar dentro de ese paradigma. ¿Me están oyendo? Como que se me fue la... sí, yo escucho. Ok. Entonces, lo que decía era un poco lo que uno dice cuando se da un café
en la esquina de que, mira, esto está tan jodido, la cosa aquí está tan mala. Esa fue la palabra que usaste. Sí, esto se jodió, ¿no? O sea, que lo que habría que preguntarse es cuándo se jodió esto. Que una vez se sale y se conformaría con que hubiese un sitio donde tomarse un café y 2 o 3 buenos cines y un poco de eso que llaman, que lo dije muy entre comillas aquel día, calidad de vida. Pero era más tongue in cheek que otra cosa, un poco provocando que cualquiera de las supuestas alternativas que se nos proponían de estatus fueran a solucionar nada. Ahora, sobre Puerto Rico, yo mismo hablaba con unos amigos, me parece interesante la decisión del Tribunal Supremo declarando constitucional la reforma del retiro. En muchos países del mundo, no solo hipotéticamente, sino que ante movidas como esa, la gente se tira a la calle y hay protesta, y aquí no lo hay. Carlos Gallizá, que dice, supongo yo que sigue diciendo que es socialista, apoyó, dio su apoyo a esa decisión terrible del Tribunal Supremo, que es un golpetazo a gente muy desprotegida. Entonces yo digo, ¿por qué aquí sí ha habido sus momentos bien, la universidad, pero por qué en general aquí no se producen un tipo de lucha sostenida sobre la crisis? Entonces uno tendría que pensar, bueno, todavía las transferencias federales mantienen algún nivel de vida de que la gente puede consumir, ¿verdad? Sí. El nivel de deuda personal que es brutal en Puerto Rico, que la gente compra y compra como si no hay mañana, y mañana es mañana, hoy es hoy, y yo voy a resolver. El nivel que no se puede medir así de manera positiva del lavado de dinero del narcotráfico en este país, que es una de las industrias, si no la más importante ya, ¿verdad? El dinero que corre aquí, aquí no hay problema de liquidez ninguno. Aquí hay una economía subterránea que es la que sostiene el país, en buen sentido. Y pienso yo que habría que estudiar también el problema del individualismo en este país. Este es un país narcisista, me parece a mí. El otro no existe. Tú lo ves en cosas tan pequeñas como si tú estás cruzando la calle y hay un pare, y tú pare para el automóvil, y tú cruzas, y el carro que viene continúa, y tú le dices algo, te dicen, ¿cuál es el problema? El problema eres tú, que me estás señalando que no me debes pisar, porque el otro no existe. Entonces, si el otro no existe, ¿cómo se resuelven los asuntos aquí muchas veces? Por vía del traqueteo, de la trampa, de la corrupción, del padrinaje, del contacto o la emigración, pero soluciones individuales a problemas colectivos. Por eso es que la noción de lo común podría ser poderosa, porque ese individualismo feroz, ese narcisismo que nos caracteriza, de resolver cada cual por su cuenta, aunque haya niveles de solidaridad a otro nivel, y entre las cosas que habría que estudiar, algo que nos disgusta es el fenómeno del aumento del fundamentalismo religioso en Puerto Rico, pero habría que mirar cuánto de ese fundamentalismo se sostiene sobre redes de solidaridad que proveen esas iglesias a sectores populares y pobres. Sí, porque cierto. Eso yo lo vi en Estados Unidos, lo veo aquí. Que están dando una base, están construyendo un facímil de lo común que no existe en el territorio ni en las redes sociales. Lo que el Estado no puede dar, y lo que, como lo define Raquel Gutiérrez, lo común como lo público que no es estatal. Fíjate, lo público. Entonces, si tú tienes por un lado que la solidaridad se está construyendo en redes religiosas fundamentalistas que tienen posiciones muy conservadoras, pero ahí sí hay un sentido de lo común. Y a otros niveles lo que hay es un individualismo feroz, de cada cual resuelve con el alcalde, el contacto, el padrino. Entonces, tú ves que las vías de solución son individualistas. Y bueno, eso es de preocupar. O sea, cómo uno articula movimientos, cómo se pueden dar movimientos colectivos, sociales, que rompan con esa ferocidad de que no es un sector el que está solamente enarbolando su reivindicación inmediata, sino lograr esa noción de lo común. Es un terreno difícil en Puerto Rico, es difícil. No es imposible, pero es un terreno que hay que analizar todo este problema de por qué no se dan. Y no es porque con las explicaciones de la enajenación o la colonia o todo eso que vimos circularse, ¿no? Hay que hilar un poco más fino. Yo creo que eso que estás diciendo es fundamental, fíjate, y vuelvo a eso que mencionaste de las iglesias. Se ve en las redes sociales y en voy a hablar las izquierdas o como queramos llamarle, desde los liberales hasta los más radicales, se ven unas críticas muy fáciles a los grupos religiosos que sí tienen unas posturas muy conservadoras, pero has dicho algo que es muy importante, hay todas unas redes de apoyo, de solidaridad,
hay todas unas redes de el mismo lenguaje, de ayuda mutua, de identidad, de que este es como yo, habla como yo y sin embargo puede dirigir toda una organización, etcétera, etcétera, que no hemos aprendido a mirar, a observar, a estudiar, a analizar. Lo que despreciamos. Que despreciamos y que simplemente están mal y ya. A los mismos testigos de Jehová, todo lo que se ha dicho, y ya yo quisiera que alguien de la izquierda fuera casa por casa a hablar sobre las violencias estructurales del capitalismo neoliberal, solo por decir un ejemplo, o del patriarcado, etcétera, etcétera. Es decir, hay un trabajo ahí de base impresionante que nunca hemos querido, o no decir nunca, yo creo que también, tampoco quiero hacer una generalización extrema, pero que no hemos querido ver. Por otro lado, también pienso en la precariedad de muchos de nosotros, los que de alguna manera pues pudiéramos hacer investigaciones. Y digo, yo me sincero aquí, yo estoy sin un trabajo formal desde hace 2 años. O sea, eso es muy importante lo que estás diciendo ahora. Por dar un ejemplo, ¿no? Buscando maneras de sobrevivir, pero tú no tienes idea del hambre que yo tengo de hacer investigación sociológica, porque para esto hay que hacer investigación. No se trata solamente, y obviamente con todo el amor que le tengo a la teoría, no se trata solamente de teorizar a partir de conceptos, sino investigar, observar, hacer etnografías, entrevistar gente, hacer estadísticas y junto, obviamente, a la reflexión teórica, elaborar conocimientos, producir y crear. Porque solo así, me parece a mí, pudiéramos profundizar y crear todo un cuerpo, digamos, que pudiera ayudar a organizar. Pero fíjate que eso mismo que tú dices, habría que añadirlo como un factor adicional a lo que dije, o sea, la precariedad, lo difícil que es la vida cotidiana para tanta gente en Puerto Rico. Sí. Hacer una gestión te coge el día, hay que llevar los niños a la escuela, los que tienen niños, hay que recogerlos, hay que llevarlo acá, hay que hacer, es decir, ¿quién puede estar, digamos, permanentemente movilizado? Que es uno de los problemas que ocurre también con los Occupy. Es decir, la gente tiene que dejar la plaza en algún momento, porque la gente tiene que retornar o al trabajo o a resolver sus asuntos. Entonces, sí, los estudiantes quizás pueden más que menos, pero, es decir, entonces, aquí eso también aprieta mucho. Es decir, como la gente está resolviendo como puede y están tratando de hacer otras cosas, es un poco difícil. Entonces, si tú combinas esos factores, digo, estamos aquí dando unas hipótesis que habría que realmente, como tú dices, trabajar e investigar. Se vuelve difícil. Ahora, yo estoy convencido de una cosa. Mientras la cultura política puertorriqueña siga ensimismada en el debate del estatus, que como si eso fuera una cosa que fuera a resolver, lo que hay que pensar es, creo yo, asumir la cuestión, como siguiendo a la Claudia Mouffe, un poco lo político como ese espacio de fuerzas antagónicas y cómo se negocian los antagonismos y tratar de construir un polo social que asuma lo común o la cuestión social como se llamó desde el siglo XIX. Y entonces desde esa fuerza tú después optas por el estatus que te dé la gana, porque las medidas, pero si tú no tienes debilidad, si tú no tienes fuerza en este movimiento, llamémoslo de lo común o lo social o como tú quieras, la cuestión de la igualdad, ¿verdad? El gran divide desde el siglo XIX, libertad por el liberalismo, igualdad por todo lo que se ha considerado izquierda. Yo creo que eso sigue más o menos vigente, la noción de esa división entre la defensa de la libertad de propiedad y de mercado contra la noción de igualdad. Pues si tú no logras que ese polo, el polo social, se fortalezca, no importa el estatus. Esa es mi contención. Lo que importa es la construir un prueba polo quizás fuerte. más grande es que hoy en día las izquierdas más digamos, radicales están celebrando la decisión del Supremo. Exacto, en las esas son redes las paradojas sociales de este con país. respecto al matrimonio Esas son egalitario. las paradojas. O sea que nos estamos viviendo un espacio de reivindicación que no fue gestionado desde Puerto Rico necesariamente, sino desde el centro del poder, con una jueza puertorriqueña, en este caso, siendo parte de ese banquete del poder. O sea que muchas de las ambigüedades que tú habías, con las cuales te lanzas en Nación Postmortem, y sé que no queremos volver a ese referente, pero curiosamente se cumplen hoy de una manera pues que quisiéramos verlo como posibilidad y no necesariamente como la claudicación de un proyecto de país, ni mucho menos. Bueno, estamos obligados a ir cerrando el programa, así que yo creo que hay unas reflexiones importantes. ¿Cómo construimos lo común a partir de nuestras realidades aquí en Puerto Rico, aprendiendo y bebiendo de diferentes fuentes
a través del mundo, desde el mundo árabe hasta obviamente más cercano, el mundo latinoamericano, Estados Unidos, Europa, a través de las luchas que se están dando. ¿Cómo construimos por lo menos unas bases, una infraestructura de solidaridad y convivencia que definitivamente la hemos visto erosionarse cada día más, década tras década? ¿Cómo vencemos a ese individualismo rampante a través de nociones mucho más colectivas, por llamarle así? Sí, aunque algunos esa palabra los espanta. Claro, claro. Porque, ¿verdad?, su tradición no necesariamente es chévere, pero bueno, hay que resignificarla, que es lo que estamos hablando. Hay que resignificarlo común, sin duda alguna. Así que en ese sentido vamos a conspirar en el sentido de respirar juntos y reconocernos, volvernos a conocer, viéndonos el rostro y reconociendo, digamos, ese mandato ético que es el rostro del otro. Con ese pensamiento le damos las gracias a Carlos Pavón, Gracias a ustedes. le damos las gracias a Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, en Puerto Crítico. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, Miguel. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.